Nos encontramos ante un problema de una carga que está introducida dentro de un campo eléctrico y tenemos que ver cuál es, la dejamos quieta y al dejarla quieta tenemos que ver qué movimiento llevaría, qué tipo de movimiento llevaría y qué transformación energética sufrirá. Eso en el apartado A. Para el apartado B nos dice que vamos a realizar un movimiento entre el punto 0,0 y 0,2 y tenemos que ver cuál es la diferencia de potencial entre los dos puntos y cuál es el trabajo necesario para ese movimiento. Bien, en el apartado A nos dice que tenemos una partícula con una carga de 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Si no nos dice nada, supondremos entonces que es positiva. En el punto 0,0. Bien, si la tenemos aquí, vamos a tener que toda partícula positiva que se mete dentro de un campo eléctrico va a sufrir una fuerza que va en el sentido de las líneas de campo. Por tanto, el campo va hacia arriba y la fuerza que sufrirá la carga positiva también irá hacia arriba. Aplicando la segunda ley de Newton, tendremos que el sumatorio de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza que sufre, que sería la fuerza eléctrica, sería igual a Q por el valor del campo E, sería igual a la masa por la aceleración, de donde sacaríamos que la partícula va a sufrir una aceleración que va a tener un valor de Q por E partido por la masa. No nos lo pide el problema, que lo calculemos, pero esa sería la aceleración. Como está quieta, va a sufrir un movimiento entonces en la dirección y en sentido de la fuerza que está actuando sobre ella, que le provocará un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, se moverá con aceleración en la misma dirección y sentido que las líneas de campo. Para ver las transformaciones energéticas que tienen lugar, tendremos que pensar primero que el trabajo, al tratarse de un campo de fuerza conservativo, el trabajo es igual a la menos variación de la energía potencial. Trabajo es igual a fuerza por distancia menos variación de energía potencial. Siguiendo desarrollando esto, sería F por R por el coseno del ángulo que forma por menos variación de energía potencial. La fuerza va en el sentido positivo del eje Y, el desplazamiento también iría, por lo que el ángulo que forma, este sería el desplazamiento para donde se movería el cuerpo, el ángulo que forma sería 0 grados, por tanto el coseno valdrá 1, luego esto vale 1. F y R son módulos, por tanto serían también positivos, por lo que todo el primer término va a ser positivo. Para que el segundo miembro de esta igualdad sea también positivo, necesitamos por tanto que la variación de energía potencial sea menor que 0. Luego ya tenemos la primera conclusión, es que el cuerpo va a ir perdiendo energía potencial. Teniendo en cuenta que solamente actúan fuerzas conservativas, sabemos entonces que la variación de energía mecánica es igual a 0, es decir, la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual a 0. Como sabemos que esta variación de energía potencial es negativa, para que esta igualdad sea correcta, para que me dé igual a 0, tendremos que tener que la variación de energía cinética va a ser positiva y va a tener exactamente el mismo valor que de la variación de energía potencial, por lo que este cuerpo irá transformando conforme va avanzando en el sentido positivo del eje Y, va a ir transformando energía potencial en energía cinética exactamente en la misma proporción, de forma que la energía mecánica o la variación de energía mecánica sea igual a 0, es decir, la energía mecánica permanezca constante, que es la otra cosa que tenemos que tener presente en este problema. En el apartado B nos dice que tenemos que calcular cuál es la diferencia de potencial entre el punto 0,0 y 0,2, es decir, va a ser este desplazamiento de una partícula y el trabajo necesario para hacer el desplazamiento. Vamos a calcular primero el trabajo igual a F por R, es decir, la fuerza F, que sería Q por E por R por el coseno del ángulo que forma. Aplicando los valores que tenemos aquí, tenemos que la fuerza vale 2 por 10 elevado, perdón, la carga vale 2 por 10 elevado a menos 6 por el campo, que vale 500 newton partido coulombio, por la distancia recorrida desde 0,0 a 0,2 habría 2 metros, por el coseno del ángulo que forma. Importante, la E va hacia arriba del eje Y y el desplazamiento va también en el mismo sentido, por lo que el coseno del ángulo que forma sería 0 grados. Haciendo esto me da un trabajo que tendría un valor total de 2 por 10 elevado a menos 3 julios. Importante tener presente que el trabajo positivo lo que quiere decir es que el movimiento se realizaría espontáneamente sin que tuviésemos que nosotros aplicar fuerza alguna. Para calcular la diferencia de potencial tenemos que tener presente que el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial, que es lo mismo que menos Q por incremento de V. Luego esto quiere decir que el trabajo, que sería 2 por 10 elevado a menos 3, sería igual a la carga, que hemos dicho que vale 2 por 10 elevado a menos 6, por el incremento de V. Perdón, la carga en menos, se me olvidaba. De donde tendremos entonces que el incremento de V sería igual
a 2 por 10 elevado a menos 3 dividido entre 2 por 10 elevado a menos 6 con signo negativo. Me daría un valor total de menos 1000 voltios. Esto sería el incremento de V. Y tal y como se correspondía con lo que teníamos pensado, vamos moviéndonos hacia potenciales menores.